Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Mejor Amigo Radio. Les saluda a su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones, y también es un honor presentar a Jorge Díaz. George, ¿cómo estás el día de hoy? Bien amigo, pues qué gusto escucharte nuevamente en esta nueva emisión. Hoy tenemos un tema muy interesante. Y pues adelante, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, tenemos el tema de música cristiana, historia y algunas situaciones que vamos a estar platicando. Y para ello tenemos de invitados a la hermana Dulce Castañeda. Dulce, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Y también tenemos a su esposo, el hermano Cristian Omar Castro. Cris, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias a Dios, y pues esperemos que este tema sea de bendición. Amén. George, pues ¿cómo ves nuestros invitados del día de hoy? La verdad, de lujo. Déjame comentarte que ellos son directores de alabanza de la Iglesia Bautista Agua Viva en Lerma, Estado de México, así que tenemos profesionales Excelente en la materia para hablar de ello. Oye, pero aparte tienen la parte académica, ¿no? Así es, Cris, Dulce, nos pueden platicar un poquito de ustedes, de la parte precisamente académica. Sabemos que han sido maestros precisamente de conservatorio, bueno, de unos institutos musicales y demás, y tienen preparación para ello, Cris. Pues sí, hemos estado preparándonos en el Instituto de Música Sacra de Monte Abarim, en Cuernavaca. También estuvimos pues secularmente en algunas orquestas juveniles, y ahorita todavía yo me estoy preparando en el Conservatorio del Estado de México en lo que es el área de la música. Hemos estado estudiando pues no nada más en un lugar pues bíblicamente, ¿verdad? Sino hemos tomado pues varios cursos, hemos ido a varios lugares pues con varios autores o personas que hacen himnos, ajá, y pues hemos aprendido no nada más lo que es en sí música, ¿no? Que sería el arte de hacer pues sonidos, silencios, combinarlos y que salga algo, ¿no? Bello. Pero también lo hemos visto por el lado bíblico. Hemos estado preparándonos, hemos estado con varias personas que conocen del tema, y pues gracias a ello es que hemos aprendido pues de este tema tan importante y que pocas veces se habla en la iglesia, ¿no? Así es. Y Dulce, bueno, tú tocas el violín en la iglesia. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello, Dulce? Sí, pues gracias a Dios empecé a estudiar cuando tenía 10 años, ahorita tengo 26, entonces pude empezar a tomar algunas clases. Después ya profesionalmente en el conservatorio en México estuve ahí unos 4 años, y también estuve ahí. Después en San Luis Potosí, en un instituto, allá ya estaba yo dando clases. Y después terminamos, bueno, estuvimos también, como decía mi esposo, en Cuernavaca, y estuvimos otro ratito también tomando clases de piano, y pues las materias teóricas también, ¿no? En cada uno de los lugares, lo que es solfeo, armonía, un poco de contrapunto, todo eso. Entonces, pues en las escuelas seculares, gracias a Dios, uno puede aprender, ¿no? Para hacerlo bien para Dios, pero sobre todo lo más importante, pues, es en el ministerio, ¿no? Para Dios, claro, en la iglesia, con las bíblicas y todo eso, que ya pudimos verlo más formalmente ahí en el Instituto de Música Sacra. Claro, pues Jorge, ¿cómo ves? ¿Tenemos o no tenemos expertos en la materia para ello? Claro que sí, pues tenemos compañía con información de basta, muy profesionales y todo, pero entonces quiero entender que ustedes se han profesionalizado o especializado en la música sacra. Sí, así es. ¿Y de gusto personal han tenido alguna otra influencia que les guste, aunque no la toque? ¿Algún otro género? Pues en realidad la música clásica, de cierta manera, pues es, ¿cómo te diré? Lo más estructurado que podría haber, por así decirlo, e incluso, aunque a algunos no les guste, pues hay himnos que derivan de la música clásica. Hay himnos que algunos vienen, y es literalmente el himno de Alemania, la Oda a la Alegría. Entonces, varios himnos fueron compuestos por personas que sabían, pues de cierta manera, músicos clásicos que estudiaron y al final acabaron en partes de himnos o haciendo himnos para la iglesia, porque muchos eran creyentes. Así es, todo por la cultura y la historia, ¿no? Que tenían aparte, a veces ya cuando vas estudiando más y vas conociendo más,
a veces ya es difícil que te guste cualquier cosa. No porque uno sea payaso o que... Ay, Sí, es claro, que le eso... tomas un gusto especial, ¿no? Así Exacto. como el café. ¿no? Sí, exacto. Con azúcar o sin Entonces, azúcar. como que uno va conociendo más, va viendo la belleza de lo que hay en lo que está bien hecho. Exacto. Y entonces cuando hay cosas que ya son como muy simples, muy básicas, muy así, uno dice, híjole, pues no. Entonces, más que nada porque es para Dios, ¿no? Claro. Y Dios merece la excelencia, es algo que siempre tanto nos han enseñado como nosotros, es nuestro deseo, siempre en la iglesia y así, es eso, ¿no? Dios merece lo mejor, entonces vamos más allá, lo mejor que podamos dar, ¿no? Cada uno en la capacidad que Dios nos ha dado. Claro. Claro. Pues bueno, George, vamos de lleno al tema porque ya vi la cara de Cristian de esto, me dijeron que no me lo iban a preguntar. Entonces, pues vamos a comenzar con el tema historia de la música, Cris. Bueno, tenemos que entender que hay dos tipos de historia musical. La historia musical secular, por así llamarlo, que es algo curioso porque la manera en la que se estructuró más fue en los monasterios, con los monjes. Pero algo importante es que el hombre, y siempre se ha dicho así, dicen secularmente que fue el hombre de las cavernas que empezó a copiar todo. Ahora, algo importante, bíblicamente la primera mención de la música, no como tal por libros, sino por cronología, menciona a Lucero, que él dice, cuando fue creado, tocaron sus flautas y sus tamboriles. Algo interesante es ver que dice que fue creado. Conozco hermanos que incluso llegaron a pensar que la música fue creada por Satanás, cosa que no. No, claro que no. Algo muy importante es entender que Dios es el único que puede crear. Satanás simplemente ha modificado, ha cambiado, ha tratado de copiar algo que Dios hizo. Es un imitador. Exacto. Algo importante es entender que cuando fue creado Lucifer ya había música. Bíblicamente no podemos saber en qué momento empezó a existir la música. ¿Por qué? Porque no nos lo menciona en la Biblia. Pero si nos vamos a esa mención, nosotros vemos que desde que fue creado Lucifer, ya desde antes ya había música. Entonces, la música no fue creada para el ser humano, para la tierra, fue creada para Dios. Entonces, no podemos saber cuándo fue creada, pero al mismo tiempo tampoco podemos saber hasta cuándo va a existir. Claro. ¿Por qué? Si nos vamos a Apocalipsis, menciona que vamos a estar cantando, menciona que los 144,000 van a tener un cántico especial para ellos, solamente para ellos, nadie más va a conocer esa letra. Esto quiere decir que después de que acabe esta tierra, este mundo, aún así vamos a seguir cantando, alabando a Dios. La música, pienso yo, es eterna, igual que Dios, porque Dios la creó y Dios la creó para sí mismo. Un versículo que nos puede ayudar a entender esto un poco es Colosenses 1:16. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Menciona aquí, todo fue creado por medio de Él y para Él. La música es una de esas cosas, que es creada exactamente para Él. Tenemos que entender que como seres humanos la hemos cambiado para que nos guste, pero dice en la Biblia que es todo para Él. La música debería de ser utilizada para alabarle a Él, no para que nos guste o para que cantemos nada más el himno que sí me gusta, el que no me gusta. No, la música es para Él, porque Él la creó no para nosotros, sino para Él mismo. Para su alabanza. Para su gloria y honra solamente. Claro. Dulce, ¿algo que quieras agregar acerca de esta parte de historia? Algo que nos han enseñado también, que hemos aprendido, que nos hemos dado cuenta tanto de manera secular como de forma espiritual, por así decirlo, es que la música está creada de tres partes, así como Dios es un Dios trino, como así como a nosotros también nos hizo cuerpo, alma y espíritu, de la misma forma la música es armonía, melodía y ritmo. Entonces,
realmente, como dice Cris, o sea, fue algo que Dios hizo, lo hizo perfecto, y nosotros y el pecado y el diablo es quienes muchas veces lo hemos manipulado, lo hemos cambiado, lo hemos hecho a nuestra manera, ¿no? Como nosotros queramos y no como Dios realmente lo ha estipulado, que es cada una de estas partes de la música se relaciona con una parte de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuerpo pues se va con el ritmo, ¿no? El alma es con la armonía, los sentimientos, y la parte pensante, nuestro espíritu, está con la melodía, ¿no? La letra y todo eso. Entonces, de igual manera, como Dios quiere que lo que esté más en nosotros sea nuestro espíritu, que nuestro espíritu gobierne toda nuestra vida, de igual manera, pues lo más importante en la música debe de ser la melodía. No que otras cosas no sean importantes, porque si no tenemos cuerpo no estamos vivos. De igual manera, si la música no tiene ritmo, no va a estar viva. Entonces, pero sí es importante siempre ese orden que Dios ha dado, ¿no? Espíritu, alma y luego cuerpo. De igual manera, la música, pues la melodía, después la armonía, y de fondo solamente el ritmo, ¿no? Claro. Fíjate, George, cómo estamos dándonos cuenta de algo que tal vez la mayoría de los hermanos, incluyéndome yo, no nos habíamos dado cuenta, pero efectivamente, como bien lo menciona Cris, como bien lo menciona Dulce, Dios es un Dios de orden y siempre ha sido un Dios de orden, y de hecho, pues no nada más en la música, en toda la creación puedes ver que hay un orden, ¿no? Incluso pues lo vemos en Génesis, que dice el primer día creó esto, el segundo día creó esto, y te va diciendo que creó cada día y para descansar, ¿no? O para descansar el último día. Entonces es muy importante eso, George, y siempre lo hemos comentado nosotros, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de pactos. Pero desafortunadamente, también como lo mencionan ellos, el ser humano llega a querer destruir ese orden o llega a querer a modificar ese orden a conveniencia del mismo ser humano. Claro, fíjate que eso yo no lo sabía, no lo había tomado así como lo acabas de mencionar, y está muy interesante, está muy padre. A mí en lo personal me gusta mucho la música, llegué a escuchar muchos géneros, cosas así. También escuché música clásica o antigua, que le dicen, ¿no? Propiamente. En una ocasión me encontré con un chico que sabe de música, él estudió en la G. Martel, en México, creo que alguien de quien mencionamos. Sí, claro. El caso es de que esta persona mencionó que él trabaja en una iglesia igual, pero él mencionaba que la música se la robó el diablo a Dios. Le digo, no es cierto, no es verdad. Le digo, porque Dios permite que el diablo o el ser humano en su carne, como tú quieras verlo, utilice las cosas y le haga modificaciones y cambios, ¿no? Y de ahí que haya resultados o situaciones. Pero pues a veces la gente tiene esa idea, ¿no? De que el diablo le puede quitar cosas a Dios, incluyendo la música. Yo creo que no es así. Yo creo que el diablo la tergiversa, la ensucia, la enloda, como muchas otras cosas, ¿no? Hasta en los alimentos, ahorita lo estamos viendo, hay una degradación, ¿no? En la moral, en la ética y demás. Literalmente. Así es, literalmente. Entonces, pues, está muy interesante. Bastante interesante. Y la verdad es de que, bueno, qué bueno que lo mencionan, que vamos precisamente por ese orden, para que precisamente nuestros radioamigos comiencen a entender de qué estamos hablando, ¿no? Algo importante es entender lo siguiente. Para Dios siempre se ha entregado lo mejor. Claro. Dice nada más en uno, menciona el que Dios es digno de suprema alabanza. Es decir, no solamente es digno de alabanza, no es digno de poca alabanza, sino es digno de suprema. La palabra suprema nos da a entender que es digno de lo mejor, no de lo que se me ocurra, ay, pues salió esto y pues ya. Menciona en la Biblia, ¿no? ¿Acaso tú le vas a dar un cordero tuerto a tu rey? Pero por supuesto que no. Obviamente no le vamos a dar eso. Ahora bien, ¿por qué a Dios le daríamos algo que es, pues de cierta manera, no es tan perfecto? Música más estructurada, quizá nos va a costar más trabajo hacerla, quizá nos va a costar más estudio, pero dice, Dios es digno de suprema alabanza, es digno de lo mejor. Ahora bien, cada uno tiene que pensar en sí, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tenemos en música en el mundo? ¿Qué es lo mejor de música que tenemos en el mundo? Uno puede pensar, pues, ¿a quiénes les llaman genios de la música? Ahora bien, basándonos en eso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Es curioso pensar que quizá
no tuvieron las mejores vidas, ¿verdad? Porque en ese entonces, pues, cometieron errores y todo, pero muchos de los mejores músicos o de los que compusieron mejores cosas, en Bach, en Händel, que hicieron, literalmente les llaman obras maestras. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Música que nos agrada a nosotros o música que es digna para esa suprema alabanza para Dios? Nosotros tenemos que ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo con la música, qué es lo que estamos escuchando, si es algo que nos agrada o es algo que en realidad es para Dios, para sus gustos, para lo que Él nos pide, porque para Él siempre es lo mejor. Claro. Pues, bueno, ahorita pensando en eso, realmente sí, ¿no? O sea, no es qué me gusta a mí o qué es lo que yo prefiero o qué le gusta pensando en la iglesia, ¿no? Qué le gusta a los hermanos. Porque siendo así, pues cada quien tiene gustos bien diferentes, claro. y vidas diferentes y venimos de lugares diferentes y a veces por eso cuesta un poquito de trabajo, por ejemplo, pues en nuestra iglesia que son himnos. O con música de piano, de violín, o sea, a veces hay hermanos que es como, ay, ¿eso qué? ¿No? O sea, como que hace falta o así, pero realmente es el hecho de pensar más allá, no es para mí, es para Dios, claro. no es para mi gusto, es para glorificar a Dios. Entonces va más allá. Ahora, tampoco significa que si no tocamos un instrumento clásico, pues no puedes alabar a Dios. No es cierto tampoco. Pero es entregar lo mejor que yo puedo a Dios, ¿no? También. Es decir, no conformarnos, porque aún a veces nosotros, o a lo mejor otras personas que sepan un poquito más o así, y dicen, lo que sea, ¿no? Toco aquí o hago esto o allá. Y realmente es entregar lo mejor en la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces yo me esfuerzo lo más que puedo para darlo y Dios se va a agradar de eso, ¿no? Pero siempre buscando que sea agradable a Él. Si me agrada a mí, pues qué padre, pero si no, pues claro, que le agrade a Él. Me puede agradar a mí, pero no le puede agradar a Dios, ¿no? Un ejemplo muy importante, pienso yo, porque muchas veces dicen, no, es que me tiene que agradar la música. Un ejemplo muy importante y que si nosotros lo leemos todo, nosotros podemos ver en Deuteronomio 31 un cántico antes de que muera Moisés. Pero si nosotros nos ponemos a analizar todo el cántico, Dios mismo, Jehová Dios, le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú escribas este cántico, para que cuando entren a la tierra prometida que yo les dije, dice, este cántico esté de testigo frente a ellos, frente a sus caras. Ahora bien, este cántico uno dice, pues ¿para qué o cómo va a ser testigo frente a ellos? Bueno, dice, cuando ellos pecaren y se conviertan a dioses ajenos y empiecen a hacer esto, empiecen a pecar, a desviarse totalmente, dice, van a tener este cántico. Y es un cántico que uno, los primeros versículos lo empieza a leer y dice, ¡ay, qué bonito cántico! Empieza a hablar de Dios y a alabar de Él. Dice, Dios es santo, Dios es puro. Y empieza a mencionar muchas cualidades de Dios que uno dijera, ¡ah, qué bonito cántico! Y de repente cambia totalmente. Y yo lo veo así de esta manera, como está en dos partes ese cántico. La parte A, que empieza bonito, empieza hablando de Dios, y de repente la parte B, que les dice, de sus hijos es la mancha. Ustedes pecaron, hicieron esto, van a hacer esto, y les empieza a decir todas las cosas que van a hacer y que hicieron delante de Dios. Y algo importante es que Dios le dijo, y no lo dejes de cantar hasta que acabes, la última de las palabras de este cántico. Es decir, Él se los cantó a ellos, y yo me los imagino con cara de, ¡ay! Sí. ¿Por qué? Porque les está echando muchísimas pedradas. Es un cántico que yo en lo personal lo he estudiado a fondo y cada vez que lo leo hasta yo me siento regañado porque es un cántico muy fuerte y uno pensaría, pues un canto debe de ser bonito, es para que me guste. En este caso no lo fue y fue escrito por el mismo Dios. Claro, bueno, claro ejemplo de que, como mencionaba Dulce, la música no me tiene que agradar a mí.
el canto o la alabanza le tiene que agradar a Dios, porque es para Él. Como bien lo decía Cristian, es para suprema alabanza de Dios, ¿no? Y es una gran bendición cuando aparte de hacerlo bien y lo mejor que nosotros podemos, pues aparte de eso, pues nos gusta. Eso, Claro. eso es muy padre. Ahora, la verdad, pues, por ejemplo, nosotros tampoco somos así, los grandes músicos, ¿no? O sea, si vamos a una escuela secular del mundo de altos niveles, pues tienen un nivel muy grande, ¿no? Pero es lo que decía, o sea, entregar lo mejor que nosotros tenemos y entregar lo mejor que Dios nos ha dado en nuestra capacidad de hacer, ¿no? Entonces, de igual manera, pues a todos los que nos están escuchando, animarlos, ¿no? A lo mejor dicen, yo no puedo tocar el piano, yo no puedo tocar la guitarra, yo no puedo tocar, pero Dios nos ha dado una voz a cada uno de nosotros y Claro. es el instrumento perfecto. Erróneamente y culturalmente mal hecho, muchas veces pensamos que cantamos mal o yo no sé, o no, nos da pena muchas veces, o cosas así, pero no debemos de tener miedo a eso, ¿no? No debemos de tener miedo a cantar, no debemos de tener miedo, porque Dios nos dio esa voz. Claro. Y cuando decimos, no, es que no me gusta mi voz, es que yo canto feo, siempre Chris nos pone el ejemplo de que todo es práctica, entonces si a lo mejor alguien dice, ay, es que yo no sé nada de música, pero sí podemos cantar, sí podemos escuchar una melodía y seguirla. Entonces, pues eso, que se animen a que no se queden ahí como, yo no puedo, sino que se animen a hacerlo, aunque está mal dicho, aunque sea, pero con la voz, ¿no? O sea, Claro, ejercitarla, no más que nada. Básicamente, como también lo dice Chris, todo debe de llevar una práctica, y si no hay una práctica, pues nada más no va a funcionar, ¿verdad? Entrenar la voz, ¿no? Entrenar la voz. Entrenar Claro, la y voz, prepararse, claro. porque como bien lo menciona, y volvemos al mismo punto del inicio, Dios es digno de suprema alabanza, por lo tanto se le tiene que entregar lo mejor, por lo tanto tienes que prepararte, ¿no? Entonces tampoco es así como que ya a partir de ahorita quiero pasar el domingo a cantar enfrente de todos. Pues no, ¿verdad? O sea, No, tú no pasas. me voy a llevar a la iglesia, ¿no? Me voy a llevar a la iglesia por otro lado. Te vas a comulgar el pastor, güey. No, pero bueno, regresando al tema de lo que mencionaba Dulce de los instrumentos, la verdad es de que la alabanza acompañada con violín se escucha muy bien. De hecho, es un poquito más espiritual que si tuvieras toda la música que normalmente se tiene en una iglesia, y como que tiene esa sensación especial para irte inmiscuyendo precisamente en la presencia de Dios, ¿no? Algo más relax. Encontrar precisamente la presencia de Dios por medio de esa alabanza, por medio de los himnos tal vez, que muchas iglesias ya básicamente no cantan himnos, pero muchos de los cantos que se tienen ahora están basados en himnos anteriores, ¿no? Y ejemplo de ello, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Marcos Witt ya sacó 2 volúmenes de discos, o no me acuerdo cómo se llaman, George, que se llaman Recordando. No sé qué andas escuchando. Se llaman tú. Recordando, se llaman Recordando, y son precisamente puros himnos, No, sí los escuché, cantos sí. de que las iglesias históricas normalmente cantan, ¿no? Y que la mayoría, pues quién sabe dónde se quedó, pero pues, no están enterados hasta la fecha que son himnos. Entonces, pues bueno, retomando ese punto de los himnos, vamos ya a lo que es historia de la música cristiana, historia de lo que es precisamente los himnos. De hecho, en Mejor Amigo tenemos una sección que se llama Historia de Himnos, que la lleva René, que ahorita no está con nosotros, pero René tenemos entendido también que es discípulo de ustedes. Entonces, Santo pues, bueno. Dios. ¿hasta dónde hemos Entonces, llegado? De lo que se viene a tirar uno. Entonces, saludos René. Por cierto, saludos René. René. Entonces, pues bueno, ¿qué nos pueden platicar acerca de la De historia René. de música cristiana? Bueno, pues la música cristiana tenemos que entender que viene literalmente o culturalmente de los judíos. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, incluso Jesús cantó. Dice que después de la última cena, ellos cantaron. Menciona varios tipos de cánticos. Esto, cuando se menciona que cantó salmos. En lo que es la Pascua, ellos cantaban salmos específicos para ir pasando cada uno de los días que eran la Pascua. Ahora bien, después de esto, culturalmente siguieron cantando. Siempre, si uno conoce a un judío, siempre andan cantando, siempre... Sí, muy jolgoriosos, de hecho. Ajá. Entonces, No. como No cultura... todos. Algunos que yo conocí no cantan nada. Como cultura ellos son muy musicales, por así decirlo. Ellos sí, claro. siempre en fechas importantes y todo cantan. En ese sentido sí.
Y también, por ejemplo, mucho del que ellos se aprendían, el Torá, todo eso, era cantado. Sí, claro. Y realmente, o es sea... más fácil que lo asimile el cerebro, exacto. ¿no? Y que se memorice. Así es. Aún hay veces que nosotros, cuando teníamos exámenes o cosas así, nos aprendíamos las respuestas cantando, ¿no? Y a veces se te olvida la palabra, pero empiezas a cantar y ya te acuerdas. Pecado, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, los judíos así aprendían muchísimas cosas. Claro. Todavía se utiliza ese estilo aún en las escuelas seculares. Sí, de hecho, como bien lo dice Dulce, recitan la Torah y la recitan cantando. Sí, y hacen ahí sus Tipo canto gregoriano, algo similar. Ajá, exacto. Sí. combinados. Tengo una pregunta, ahorita en lo que Sí. encuentras lo que vas a decir. ¿La música cristiana entonces existe como tal? Según lo que mencionaste hace rato. Que viene de la cultura judeocristiana, ¿no? Ajá. La música cristiana tenemos que entender, la base es Cristo. Sí, claro. Entonces, desde esa cultura judía, ya traían esa cultura musical en sí. Ahora bien, cuando viene Cristo, no nos menciona en ningún momento en el Nuevo Testamento, por así decirlo, canten o cosas así. Pero ya en lo que son los salmos, en muchos otros lados, sí nos menciona el canten. Algo muy importante también es entender que para Cristo es más importante el cantar que el tocar un instrumento. A mí sinceramente me gusta más tocar un instrumento, pero para Dios es más importante el cantar. ¿Por qué? Claro. Porque lleva un mensaje. Un mensaje que cuando hablamos de música cristiana, estamos dando a entender que es una forma de testificar. Si yo paso y toco un himno... O exhortar, ¿no? Como lo decías hace rato, ¿no? Que te sentís regañado ahí con... Exacto. Algo muy importante es entender, el mensaje es lo importante de la letra cristiana, de la música cristiana. Si yo te pongo música cristiana, sea cual sea el género, sea lo que sea, y tú no conoces la letra, no vas a poder llegar a entender el mensaje. Quizá tú pienses en algún mensaje o algo así, porque en sí la música te puede dar a pensar algo, pero en realidad puede ser que sea otra cosa que el mismo intérprete o el compositor quería hacerte pensar. Tú puedes pensar diferente a él, pero con una letra, no. Con una letra, si habla de Cristo... Está más abocada y dirigida, ¿no? Exacto. Enfocada. Si nosotros tenemos una letra, tenemos un mensaje. Si nosotros tenemos un mensaje, tenemos un porqué. Ahora bien, si nosotros hablamos de Cristo y estamos dando el mensaje de Cristo, nosotros podemos dar un mensaje de salvación, nosotros podemos dar un mensaje de exhortación, nosotros podemos dar un mensaje incluso pues exhortándonos a dejar quizá algún pecado, exhortándonos a predicar, exhortándonos a ir a otro país, a muchas cosas. Pero si nosotros no conocemos la letra, solo vamos a tener música bonita. ¿Y qué pasaba entonces con David cuando iba a tocar ahí con el rey? Ahí algo muy importante es... ¿Ahí cantaba? No. Pero algo muy importante es entender que de cierta manera sí ayuda al espíritu la música, porque es algo que viene de Dios. La música la creó Dios. Ahora bien, si tocamos buena música, porque Él era un buen músico, vamos a tener un resultado, tengamos letra o no. Si tú escuchas música tranquila, te vas a calmar. Si tú escuchas música muy acelerada y agresiva, te agitas, ¿no? Te agitas. Es algo curioso pensar que hay estudios de música en los que atletas pusieron música agresiva y pusieron música fuerte, por así decirlo, y ellos rindieron hasta 10-15% más, dependiendo del atleta. Wow. Simplemente la música les hizo rendir más. Ahora bien, yo te pongo otro ejemplo. Espiritualmente, la música te ayuda. Lo mencionabas con David. David tocaba para Saúl y Saúl se tranquilizaba. Ahora bien, imagínate la siguiente escena.
vas en un carro con tu familia, vienen himnos a volumen alto y de repente te quieres empezar a pelear con tu padre, con tu madre, con tu esposa, ¿qué sería lo primero que harías? Subirle ¿Bajarle más, a la ¿no? música o apagarla? Le ¿Por subes qué? más, ¿no? Porque Bajarle a la espiritualmente música. es un choque. Sí, pues le bajas. Tenga letra, no tenga letra, espiritualmente esa música sí causa algo. Pero aparte con otro género musical pues es lo mismo, porque lo que quieres es escuchar y debatir, entonces ahí también Exacto. sería, Pero- entra en escena otro punto. Entonces en base a lo que dices, yo creo que sí más bien sería que existe desde el principio la música espiritual, porque es inspirada por el Espíritu Santo, que es lo que sucedió con David, Exacto. que después ya se cristianizó o se le pone otro término y otra cosa. Pues sí, es Yo que creo eso que es, es diferente, ¿no? así como dices, es término nada más. O sea, Sí, realmente la terminología música, cambia, ¿no? Pero sí. ajá, la música no puede ser salva o no salva. O sea, Ujú. No, la pues música, la música es. pero la sin música está. embargo, sí, Depende cómo la sí es utilices moral. o para qué. O sea, la música sí es moral y sí afecta. Date cuenta y cuando tú estás triste quieres escuchar música triste. Si pones música feliz, tu espíritu cambia. Ya te pones feliz, y como dice Chris, ¿no? Si te quieres pelear y está de fondo el himno, le apagas porque no, o sea, no queda. Históricamente muchas veces, o sea, en las peleas, en cosas así, en las fiestas o así, normalmente la música es fuerte, pesada, agresiva y eso incita a las personas. Entonces la música es realmente afecta a nuestro espíritu, afecta a nuestras Claro. emociones, afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Reaccionamos, lo que veíamos al principio. Entonces, de igual manera, ahora lo más importante, como decía Chris, pues al final es la letra, pero no podemos decir, ay, voy a poner una letra bonita y la música toda mal, porque no concuerda, porque es como decir, soy cristiano, pero me la paso pecando, ¿no? Entonces es lo mismo, la música tiene que estar, la letra tiene que estar acorde con la música y la música con la letra. Tiene que llevar una armonía, Una congruencia. una congruencia, ¿no? Ahorita dijiste que si se le pone letra cristiana a una melodía, ya cambia y es mejor, ¿no? ¿Qué opinan ahorita? Porque hay una moda, ya desde hace algunos años, en el mundo cristiano en general, de que algunos capturan la misma melodía de un cantante secular o no cristiano y le ponen letra cristiana. ¿Ya se cristianizó la canción, la música? No. Ahí un punto que podemos ver es lo siguiente. Como veíamos, la música, como lo decía mi esposa, está compuesta por 3 áreas: melodía, armonía y ritmo. Está muy bueno. Ahora bien, hablamos de música cristiana y, como tú lo mencionabas, música espiritual. Una cosa es música espiritual, no sé, puede ser que ni sea cristiana, pero es espiritual, porque te hace sentir bien espiritualmente, te da tranquilidad. En el te contexto da paz. cristiano, pues es música cristiana espiritual o espiritual Ajá, del Espíritu ahora, Santo, ¿no? Eso es importante. Pero que tiene una carga espiritual positiva o negativa, bueno, entonces ya es otra situación, otra cuestión. Hay que ver la fuente, quién la hizo, por qué y para qué, ¿no? Exacto. La letra es otra cosa. Ahí ya podemos decir, es música cristiana porque habla de Cristo. Ahora bien, yo te pongo este ejemplo. Tenemos música con letra cristiana, pero música no espiritual. Ahora, combina esas dos cosas y ¿qué tenemos? No, pues no Pues tiene congruencia. una abominación, una conjunción Claro. de varias cosas, Un revoltijo de varios, de algo. por así llamarlo, dioses. Tenemos la mitad de esto, la otra mitad de esto, y pero habla de Cristo. No, que tenga letra cristiana no quiere decir que es música cristiana. Totalmente Tenemos de acuerdo. que tener sí. un equilibrio Sí. entre lo que es música, armonía y ritmo. Como bien lo decía Joel hace rato, Dios es un Dios de orden. Tenemos que tener una estructura fija, tenemos que tener un orden para tener algo que sea agradable a Dios. Y Claro. aparte, Dios no se agrada de eso. O sea, ciertamente hay muchas personas que lo hacen y a lo mejor les funciona, ¿no? Porque venden muchos discos. Carnalmente o porque, les funciona, ¿no? Exactamente. Y si lo vemos así también, a los cristianos que jala, pues es a los cristianos carnales, ¿no? Que no tienen tanto Entonces, conocimiento también, ¿no? Que no se preocupan por y esa parte hay espiritual. hay muchos, la verdad, que no han sido enseñados. O sea, nosotros no somos así como de que, ay, tú pecador que escuchas ese tipo de música cristiana.
porque no, o sea, realmente muchas veces no han sido enseñadas las personas, muchas veces pues vienen del mundo y como escuchaban ese tipo de música, pero ahora ya son cristianos, pues nada más le cambian la letra y ya, pero no saben, ¿no? Entonces no tienen la culpa ellos, ensalada, sino ¿no? realmente que hace falta espacios así donde se les enseñe o que los mismos pastores o los mismos congregantes se den cuenta de que necesito aprender eso. Lo que sucede aquí, yo pienso, es que en las iglesias últimamente se ha tenido como que el círculo de los hermanitos de la alabanza y como que es como que quieres aprender de música y quieres aprender de alabanza, entonces vente de este lado porque es la parte de la iglesia, ¿no? Sin embargo, El pienso club que es un, VIP. claro, es un punto muy importante. Se ha popularizado. Exacto, es un punto muy importante que la iglesia lo sepa como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, me admiro mucho de la iglesia bautista porque se preocupa por eso. Lo que es la iglesia metodista y la iglesia bautista se preocupan mucho por precisamente enseñarle eso a su congregación, ¿no? El decirle, ok, ¿quieres cantar? Vamos a cantar esto, pero ¿por qué lo cantamos? Porque hay una historia atrás de ello. De hecho, la mayoría de los himnos conllevan una historia, o sea, se escribió por algo y por alguien y por en cierta situación y por esto, ¿no? Que precisamente pues es básicamente lo que le dio vida a la música dentro del cristianismo. Por ejemplo, mencionaba un hermano sobre Martín Lutero con el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, que básicamente es como que el primer himno cristiano, ¿no? Que se escuchó dentro de la iglesia y se escribió por una situación, de hecho se escribió después de la Reforma, ¿no? Entonces lleva una historia, lleva un porqué. Y eso creo que es una parte sana dentro de las iglesias. Digo, no necesariamente todos tienen que cantar himnos todo el tiempo, ¿no? Pero vaya, nunca perder ese punto porque es base doctrinal de las iglesias, ¿no? Que muchos hermanos ahorita... Yo veía un documental que decía una niña, ¿no? En Estados Unidos, es que Dios quiere que tú estés todo el tiempo alegre y Dios quiere que estés cantando, No, ¿no? pues no. Dice, Dios no te Imagínate. quiere ver sentado, ay, sí, Dios, ay. No, o sea, digo, tampoco es eso. Que te pase un Ritalino. Sí, ¿no? Digo, tampoco se trata de eso. Dios es muy claro y de hecho la Biblia lo menciona, regocíjate y canta, ¿no? Oh moradora de Sión. Y si vemos ese punto de regocíjate es precisamente alégrate, pero todo lleva un orden. Y para todo hay tiempo, para llorar, para reír, y lo dice la Biblia. Claro. Entonces, ¿en dónde cuaja esa parte? No, ¿En con dónde la cuaja? niña, ¿no? Perdonen la expresión, ¿no? Pero sí, ¿en dónde queda esa parte, ¿no? Claro. De lo que dice la misma Biblia. Entonces hay que sacar no solamente un texto, sino todo el contexto, Todo el que contexto. es lo que realmente se refiere. Cris, Pues, todo lo que si te nos quiere puedes dar a apoyar en entender esa parte para entenderlo. Bueno, para entender lo que es la música cristiana, tenemos que entender lo que dice en la Biblia, ¿no? Menciona en lo que es Efesios 5, a partir del 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, pero por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Y me van a decir, pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, aquí el contexto está diciendo, bueno, aprovechen bien el tiempo, los días son malos, todo está mal, por así decirlo, pero nos dice, antes bien, en vez de ponerse borrachos, en vez de hacer eso, en vez de buscar las cosas del Espíritu. Y después de esto, se nos da un ejemplo que dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Algo importante es entender, cuando alguien no quiere cantar, hay algo mal en el corazón. Si alguien no le quiere cantar a Dios, ¿por qué no le quiere cantar? Es que canto feo. Bueno, pues no es para ti, es para Dios. Pues cante bonito, Quizá hay ¿no? vanidad, quizá no hay humildad. ¿Por qué? Porque si yo lo hago para Dios, lo demás no me va a importar, porque no es para que me vean a mí, lo estoy haciendo para Dios. Canta con fe. Exacto. Pero muchas veces en el cristianismo se da el, ay, no, es que canto feo y qué van a decir los hermanos y no, ahí ya hay algo mal en el corazón. Dice, antes bien, sé lleno del Espíritu, dice, hablando y cantando. Ahora bien, se nos mencionan tres cosas, que son salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, salmos nos enseñan acerca de doctrina, nos enseñan acerca de la adoración a Dios, es acerca de la exaltación, de adoración plena, por así decirlo. Habla de Dios, son muy específicos, por así decirlo.
Ahora bien, himnos es más como celebración. Sí es doctrinal, pero es más como celebrando algo que hizo Dios. Algún himno de algo que hable sobre salvación quizá, pero aclaro, salmos son los que tenemos en la Biblia. Son los cantos que eran acompañados con cuerdas, salmos que cantaban. Muchas veces los salmos se ven como muy interesante del canto. El canto nos acerca a Dios, es como una oración. Todos los salmos que vemos aquí, incluso el cántico de Habacuc, muchos dicen, la oración de Habacuc, pero en realidad fue un salmo. Si nosotros vemos al final dice al director de cuerdas sobre los que estaban tocando y esto. Y ahí los espacios porque tenían Selah y músicos. todo eso. Exacto, tenían los músicos. Los espacios Selah es un silencio para reflexionar qué es lo que estaba diciendo.